¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues mira, aquí estamos, seguimos trabajando. Trabajando y de estreno, porque yo diría que tienes un bebé nuevo en la familia. Un bebé súper bonito, mira qué guapo, Ay, me encantó la portada, me gustó muchísimo. súper bonita, muy bonita, sí, muy Sí, tierna. pues con muchísimas ganas además de escucharte, de que nos cuentes, bueno, hay un montón de preguntas, así que también decirle a todas las personas que se vayan conectando aquí en Marca la Diferencia con Psicología que son bienvenidos a hacer sus preguntas, que es un tema interesante, apasionante, desconocido dentro de lo que serían, digamos, eh, todas las aproximaciones en terapia que nosotros hacemos profesionalmente. Además, como tú eres la referente, no solamente a nivel nacional, sino también eres un referente a nivel internacional, con tantísimos, más de 20 años de experiencia, yo creo que en ese sentido nos puedes aclarar, abordar de una manera como muy sencilla para que todos podamos comprender qué es lo que ocurre también en la Ujú. vida de un bebé y de los padres que adoptan. Bueno, pues darte la bienvenida, Monse. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros ya sabes que estamos encantados de tenerte aquí una vez más, así que, bueno, me sorprendió el título, este de la psicología del bebé adoptado. ¿Tanto se puede saber de un bebé adoptado? Claro que se puede saber, hay muchas cosas que saber de los bebés, aunque hoy día todavía no se les tiene muy en cuenta, pero sí es verdad que ya sabemos muchas cosas que ocurren dentro del útero, ya sabemos muchas cosas que ocurren después, ¿no? En el parto, en el puerperio y en esos primeros meses o años de vida que en contra de la opinión popular, hay muchísimas cosas hechas que van a determinar la vida del bebé a corto, medio y largo plazo. O sea, cuando un bebé, todos sabemos que cuando está dentro del útero, si una mamá bebe alcohol, por ejemplo, o se droga, eso le va a pasar al bebé, pues también el estrés o todos los traumas le van a pasar de forma que su cerebro, que está en proceso de construcción, pues se puede ir deteriorando, ¿no? Y le puede afectar tanto a nivel funcional como estructural. Yo cuento muchas veces, como dices, algo sencillo. Imagínate un cerebro del bebé que es como un bizcocho que vamos a hacer. Entonces lo Ujú. vamos a meter en el horno. Entonces, si yo, una vez metido en el horno, le tiro un garbanzo, se va a estropear la masa, no va a subir, porque no está cocido. Si yo espero a que ese bizcocho se tueste y se cueza, si tiro un garbanzo, a lo mejor lo descascaría un poquito, pero no le va a hacer daño. Entonces, todas esas cosas que el bebé va a vivir en esos primeros meses o años de vida se van a quedar ahí como huellas que él no va a acordarse ni lo va a recordar, pero su cerebro sí que lo va a hacer. Y a veces actuará en función de esas vivencias tan primarias, ¿no? Primitivas. Claro, que es lo que decimos que ahí atrapa entre el hipotálamo, el tálamo y la amígdala, que sí quedan ahí las huellas mnésicas y que es verdad que eso afecta luego en la vida a posteriori, en la vida adulta, ¿no? Y muchas veces los adultos dicen, pero si esto ya pasó hace muchísimo tiempo o esto no me afectó a mí tanto, digo, bueno, eso es lo que tú piensas, Claro, tu prefrontal y tu neocortes, pero tu amígdala dice que no, no, que no, no. claro, exactamente. El neocorte no se ha desarrollado con lo que no puede haber una memoria como tal, Efectivamente. pero sí hay una memoria implícita, ¿no? Que retiene todas esas situaciones. Es muy frecuente que alguien nos diga, estoy fenomenal, tengo una buena vida con mi pareja, estoy bien, y es que tengo una ansiedad que me muero. ¿Qué pasa? Que esa ansiedad viene de otras situaciones que tu cerebro sí recuerda, pero tú no. Entonces, Mm. desde ahí, pues cuando hablamos de un bebé adoptado, no podemos olvidar que como mínimo, minimísimo, ha tenido una rotura vincular. O sea, él ha estado dentro de la tripa de su mamá y de repente deja de estar. Ujú. Entonces, todo eso va a generar una serie de improntas en ese cerebro que después vamos a ir viendo, ¿no? Ese cerebro, ese bebé ya huele, ¿no? Ya se mueve, ya nota. Salud. Gracias, es que hay un poco de alergia, ¿eh? Ya sabes que aquí en Madrid Vale. está el polen como loco estos días. Ahora que mencionabas a los padres, es verdad que, bueno, los padres adoptivos también, en ese sentido, cuando adoptan a un niño tan pequeño, ¿cómo ellos lo pueden vivir o qué tiene que ver eso?
Porque realmente cuando es bebé casi que muchas veces decimos, no, es que preferimos que sea un bebé o un niño mucho más pequeño que a lo mejor ya tiene 7, 8 años, ¿no? Bueno, ahí habría dos cosas. Por un lado, eso que dices, prefieren un bebé porque piensan que lógicamente ha tenido menos experiencias y puede ser así. Pero en la adopción nunca sabemos. O sea, imagínate un niño que va con sus padres de vacaciones y se matan en un accidente los padres, un niño de 7 años. Ese niño no hay familia extensa y va a pasar a un orfanato. Ese niño va a tener que elaborar el duelo de la pérdida de esos padres, pero ese niño sabe lo que es querer, sabe sentirse querido, sabe lo que es una familia, todo eso ya lo tiene. Imagínate ahora un bebé que está en una cuna durante 10 meses mirando al techo y le están dando la comida y le limpia, pero poco más porque no hay mucho. El daño va a ser mucho más el de ese bebé. Eso por un lado. Y luego los padres. A ver, los padres adoptivos y biológicos, todos los padres tienen una historia, todos los padres tienen un estilo de apego, todos los padres van a transmitir ese estilo de apego. ¿Qué pasa? Que si hablamos de un bebé que ya ha tenido un abandono, pues toda esa historia del padre va a poder repercutir más o menos. Imagínate un bebé, lógicamente, que si lo acaban de abandonar, pues puede ser un bebé irritable. Si es un papá que no tiene mucha, una mamá, estabilidad emocional, pues lógicamente ese llanto le va a crispar. A lo mejor ese llanto es el que él emitía cuando era bebé y no le calmaban. Pero entonces todo eso va a repercutir, ¿no? O antes del bebé incluso, esos papás que, bueno, pues quieren tener un hijo y empiezan a tener el proceso, pues pasan por técnicas de infertilidad, de reproducción asistida y no, bueno, es un sufrimiento. La verdad es que son historias bastante duras. Muy duras, sí. Entonces, y llega un momento en que uno dice, bueno, yo no puedo tener un hijo biológico, pero yo quiero seguir siendo padre. Voy a la adopción. Si en esos padres no hay una verdadera renuncia del hijo biológico, o sea, es como que ya le he llorado, he hecho ese duelo y ahora estoy ilusionada con otro. Si no es así, el hijo adoptado va a ser un sustituto del biológico, con lo que es muy difícil que se le vea por sí mismo, ¿no? ¿Qué vemos en estos casos? Porque hay padres que todo lo achacan a la genética, no, es que eso será de sus padres biológicos, es que esto es que es un niño que tiene no sé qué, es que no, no. O sea, un Eso, niño, eso que estás diciendo ahora, bueno, tú mencionabas el apego, ¿no? El tipo de apego, pero eso tiene muchísimo que ver. O sea, no solamente son esas proyecciones, sino también el tipo de apego que va a generar con ese niño, si es más desde la necesidad, o desde ese amor infinito, ¿no? Es que es muy, muy distinto. Es verdad que los apegos también si los clasificamos tal y como dice la psicología, ¿no? Pues a lo mejor estamos hablando de otra cosa y no es de apego de lo que estoy hablando yo ahora, pero como hablamos un poco para todo el mundo, también claro, no es todo tan taxativo, eso. pero sí que es verdad que pues si un papá tiene un apego evitativo y el niño, por su historia, es desconfiado y no se fía por la historia que ha tenido, ahí van a chocar. ¿Qué va a pensar un padre inmaduro con apego evitativo? Pues es que este niño es que no quiere, es que este niño es tal. ¿No? ¿Qué va a pensar un padre ansioso? Es que lo estoy haciendo muy mal. ¿No? El papá ansioso probablemente lo va a poner en él si tiene baja autoestima, mientras que el evitativo es posible que también lo ponga en el otro. Entonces, a ver, para ser padre adoptivo hay que tener una serie de capacidades parentales, ¿no? O sea, no puede ser un padre adoptivo cualquiera. O sea, hacer hijo, o sea, hacer propio al hijo de otro no es fácil. Todo eso lleva un proceso. O sea, hay padres adoptivos que dicen que cuando ven la foto en la asignación ya lo sienten su hijo y otros que lo tienen en casa y dicen, ¿y este quién es? Este es un extraño. Y todo es normal, pero normalmente eso se va generando un vínculo. Hay veces que no. Entonces, cuando no es porque esos papás no estaban preparados para ser padres adoptivos, porque han puesto unas expectativas que son excesivamente altas, porque no están viendo al niño tal y como es, ¿no? Lo que te decía, pues estos niños por su estado de alarma fisiológico no paran, son muy activos, están en estado de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Les tachan de hiperactivos. O ese papá que dice, es que no le ponéis límites. No, no, es que no tiene nada que ver con eso. Es que no se puede parar porque su sistema es como si yo te soplo a los ojos, tú vas a cerrarlos porque Claro. no puedes.
Entonces, y todo eso hay que verlo. O sea, en Psicoveritas continuamente estamos viendo familias adoptadas y ves a algunos padres que dices, chapó, me levanto el sombrero, porque qué capacidad de parentalidad, de empatía, de mirar a su hijo, de verle. Pero hay otros que te dicen, bueno, es que esto no vamos a estar así toda la vida, ¿no? Tendrá que estudiar, por ejemplo. Ujú. Dices, sí, pero primero tiene que ser feliz. Y si no, puede ser pues un licenciado. Uy, eh, hemos perdido Monse, te has congelado, ya has vuelto. Ah, Está, vale, vale. no puede ser un ingeniero y te has quedado ahí. Que no todos pueden ser ingenieros. Entonces, uno tiene que bajar esas expectativas y mirar qué le gusta a este niño. Estar en la calle, al aire libre, pues habrá que orientarle para que tenga un trabajo en el campo o con personas, si le gusta, es sociable. Quiero decir que hay que verle. Mira, y cuando yo hacemos valoraciones a los padres adoptivos, yo siempre digo, prefiero valorar a un autobusero, a una cajera, a una persona, pues un empleado normal que viene, que es psicólogo, que es médico, que es juez. ¿Por qué? Porque el juez y el psicólogo y el médico lo que quieren es que su hijo vaya al conservatorio, estudie violín, y los otros lo que quieren es tirarse al suelo y jugar con sus hijos y ya está. No hay esas expectativas de exigencia que probablemente son las que ellos han tenido, ¿no? Ujú. Auto o impuestas desde fuera. Sí, sí. Entonces, De hecho, a mí me nacía la pregunta cuando te estaba escuchando de tú has mencionado en un momento determinado las competencias de los padres. ¿Cuáles son esas competencias deseables de los padres? O sea, no quiero que me digas todas porque a lo mejor son muchas, claro, pero bueno, pero tampoco son tantas. No quiero decir, un padre tiene que ser empático, tiene que tener capacidad de mirar, ¿no? De mirar al otro. Hay autores que hablan de no sé cuál es la palabra, pero la sensibilidad parental, que es estos padres que saben que su hijo va a venir con una serie de características y se forman, ¿no? Desde la psicoeducación. O sea, eso ya es una garantía de éxito. O sea, el que tú, antes de tener a tu hijo, ya sepas que si se porta mal, no es porque sea un niño malo, sino porque no puede, eso te va a facilitar, ¿no? El éxito pero de la adopción. entonces, si por ejemplo, perdona que te interrumpa ahora, pero por ejemplo, tú, lo primero que has dicho es empatía. Hay bueno, yo por lo menos me lo encuentro mucho en consulta, que el tipo de apego evitativo, la empatía, les cuesta muchísimo desarrollarla, muchísimo. Entonces, además es aprendida, no es porque les nazca, sino que se tienen que Es esforzar, sentida, eso es, se ¿no? tienen que esforzar en eso. Entonces, por ejemplo, dentro de todas esas valoraciones que vosotros hacéis previas, cuando ya detectáis que ese padre, ese protector, hombre o mujer, da lo mismo, que no va, que tiene ese apego evitativo, ahí ¿cómo lo gestionáis esto? Porque realmente a la hora de prepararlos para la adopción, para que ellos se sientan progenitores, se sientan padres, se sientan con ese rol, cómo lo orientáis? Bueno, si yo estoy haciendo una valoración, ¿no? Padres que vienen a Sí, solicitar la adopción, que sabes que pasan por un sí, examen, sí, 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 una entrevista psicológica, sí, sí. si esas capacidades parentales yo veo que no están, yo no voy a dar un informe favorable. Mm, Ahora, hay mucha gente que hay cosas que no llegan, pero que se las pueden trabajar. mm, Entonces, desde ahí, si tú ves que verdaderamente están escuchando y que están por la labor, o sea, la empatía es difícil, ¿no? Pero bueno, de hecho, con niños adoptados que les falta mucha empatía, trabajamos en la consulta con ellos, ¿no? A mm. través de vídeos, de Sí, imágenes, sí. pues con los padres también. Eh, Mira, tengo un grupo de padres adoptivos en donde pues se quejan, es que los niños, ¿y qué hacemos cuando esté así? Que ya no pueden. Digo, piensa que está sufriendo y que ha sufrido mucho. Y eso les para, porque verdaderamente ya estás interpretando ese llanto de otra manera. A lo mejor tú no lo puedes sentir como lo puede sentir otra persona a la Ujú, misma intensidad, ujú, pero sí que vas a, por lo menos desde esta parte, ujú, vas a entender que ese niño está sufriendo. ujú. Y desde ahí le puedes dar un abrazo o tu reacción va a ser total. Ay, has vuelto a congelarte, Monse. No sé si vas a volver. Esperemos que sí, que vuelva con nosotros y que nos aporte, nos siga aportando este conocimiento que nos está trasladando sobre
adopciones, ¿eh? El título del libro que acaba de publicar es Psicología del bebé adoptado. Y nos estábamos haciendo también preguntas con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo es posible que ya desde bebés se pueda, bueno, se ha caído definitivamente, ahora volverá a conectarse. Eh, se intuya o se pueda abordar ya o se pueda prever el tipo de adopción. Es verdad, como ella comentaba en un principio, que si a lo mejor lo vemos más claramente en la parte fisiológica de si el padre o sea, si la madre o el padre, bueno, sí, han consumido alcohol o consumen drogas y esa madre durante la gestación está consumiendo, pues lógicamente pasa al hijo. Sin embargo, parece que no ponemos lo suficiente atención en otro tipo de cosas. Pues si esa mujer embarazada durante el periodo de gestación pues sufre a lo mejor mucho estrés o sufre maltrato o sufre vejaciones, humillaciones o está expuesta, tiene miedo, todo eso lógicamente va a influir grandemente en lo que sería la psicología, la psique del bebé, que comentábamos que todos son huellas mnésicas que se almacenan en lo que sería la amígdala del bebé. Comentábamos, bueno, aunque no lo hemos desarrollado, pero sí que ya os lo avanzo yo desde aquí, que es cierto que en la parte del neocortes, la parte lógica, la parte del prefrontal, que es la que desarrollamos ya una vez nacidos y una vez, bueno, pues que tenemos a lo mejor pues ya 17, 18, 20 años, 22, pues ciertamente desde ahí sí que podemos elaborar estrategias lógicas. Sin embargo, nosotros vamos a poder a lo mejor reaccionar de una manera incomprensible desde nuestra psique, desde nuestra lógica, pero es porque justamente ha habido esas improntas o esas huellas mnésicas anteriores incluso a nuestro nacimiento, que sería el periodo gestacional. Voy a leer aquí un comentario que nos hacen y le voy a ir dando paso de nuevo a Monse. Es importante, muy importante, previo a la adopción, conocer más sobre todo lo que ahora se sabe de lo que pudo haberse afectado su cerebro de los pequeñitos. Ah, sí. Muy bien. Monse, perdona, te has caído. Sí, no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado. La reza estaba todo el mundo tan interesado que ahora la reza ha dicho, Vamos, pues ahora nos vamos, nos vamos. hemos petado. Nos vamos. Bueno, no importa. Estaba aquí hay un comentario que habían escrito una persona que decía que es muy importante conocer ese previo a la adopción de todo aquello que pudo haber sido afectado o afectar al cerebro del el niño, ¿no? Del bebé. Lógicamente, efectivamente, cada vez se sabe más, afortunadamente, pero es verdad que en otras ocasiones no se sabe porque a lo mejor ese bebé o ese niño está en el extranjero y no se tiene conocimiento de ello, ¿no? Claro, es verdad que hay muchísimos niños, la mayoría que los datos que obtienen los padres son muy pocos, pero en cualquier caso ya sabemos que como mínimo hay un abandono, una rotura vincular, ¿no? Imagínate, de la madre biológica pasa al hospital y a la familia adoptiva, pero a veces que es madre biológica, se queda en el hospital, familia de acogida, orfanato, entonces todo eso ya lo sabemos. Y luego hay niños que no, es difícil adoptar un bebé, ¿no? Por las leyes, tiene que ser un niño adoptable, todo esto. Entonces normalmente tienen una historia y hay niños que vienen mucho maltrato, o sea, si además de este abandono y la negligencia, que es mucho peor que el maltrato físico, añadimos maltrato físico, abuso sexual, malnutrición, pues todo esto es una bomba. Entonces, aunque no sepamos datos concretos, sí que podemos imaginarnos de dónde vienen muchas de esas conductas que a veces son muy disruptivas, una ira muy grande, rabietas espectaculares, ¿no? Negacionismo ante todo. Por eso también, bueno, comentabas hace un momentito que yo te interrumpí ahí las competencias de los padres, ¿no? Que hablabas de empatía, hablar de mirar al niño, de esa sensibilidad parental que a lo mejor pues ya el padre y la madre se están preparando, están
a lo mejor entendiendo simplemente la cultura de la que va a venir ese niño, ¿no? Claro, y entendiendo que ese niño se le ha arrancado de donde estuviera viviendo, que se le ha quitado todo. O sea, hay algunos niños que hasta los desnudan. Se les quitan los olores, los cuidadores, las comidas, que a lo mejor aquí va a ser muy diferente, pero no quiere decir que sea mejor ni peor, pero todo lo conocido para él de repente desaparece. Desaparece. Entonces, nosotros, que somos personas adultas, si alguien viniera ahora, nos arranca de nuestra casa y nos lleva a un sitio que no entendemos nadie, que vemos a la gente rara, de un color diferente, pues nos asustaríamos. ¿Cómo no se van a asustar ellos cuando además ni siquiera pueden poner palabras a lo que está pasando? Exacto. ¿No? Entonces hay mucho miedo dentro y mucha desconfianza. Y eso se está generando mientras se genera el apego. Entonces, por eso son cosas que a veces duran tanto. O sea, las grandes dificultades que vemos después son la baja autoestima, la dificultad en las relaciones sociales. O sea, ¿cómo voy a confiar? Si mi madre me abandonó, que es la que me tenía que cuidar, ¿cómo voy a confiar en otras personas, ¿no? Entonces, los padres adoptivos se sorprenden de que hay niños que llevan aquí 6, 7 años y siguen teniendo miedo cuando se van a acostar de que sus padres ya no les dejen, que no estén. Claro, para los padres es algo impensable, pero para ellos, ¿por qué va a ser diferente esta vez? Claro. Y eso hay que verlo, eso ahí los padres tienen que verlo. Otra cosa súper importante es la flexibilidad. O sea, tú a un niño le dices, esto no se toca, esto no, pero un niño adoptado que viene con trauma complejo, ¿no? Que es trauma revivido en sus primeros años de vida, de una manera alargada, no va a entender eso y no reacciona ni responde a los castigos. Entonces, si los padres no entienden que es que no lo hace porque tiene otra manera de entender, pues le van a castigar y lo único que hacen es generar más rabia. Claro, hay padres que te dicen, entonces, ¿qué pasa? ¿Que le tengo que dejar que haga lo que quiera? No, tú le tienes que decir, esto no y esto no, pero sabiendo que no lo va a hacer. Pero que tú tienes la obligación de seguir diciéndoselo porque él no necesita una o dos veces, a lo mejor necesita 2000. Bueno, en general, incluso si son nuestros hijos, necesitan 2000. O sea que Claro, digo, nuestros claro. hijos biológicos, cuanto más pues un bebé adoptado, un niño adoptado que viene de otra cultura en muchísimas ocasiones, que viene de otro sistema familiar, que ese vínculo se tiene que hacer de otra manera. Por eso yo creo que también esta parte de las competencias que tú hablabas de los padres, yo en mi entorno tengo mucho padre adoptante y es cierto que están hechos como de una materia especial. Tienen desarrollado además como unas alertas o unas antenas extraordinarias, son Claro, hipersensibles, están como muy son más capaces de pedir ayuda a los profesionales, por ejemplo, sí, están a pesar de que se sienten súper cuestionados por todo el entorno, porque eso no entienden, es que no le pones límites, es que no le dejas, y no es eso. Tienen que ser muy flexibles, no esta flexibilidad que te digo. Entonces yo te voy a castigar, te voy a decir que tienes que hacer esto sabiendo que no lo vas a hacer, porque si no me lo voy a tomar como algo personal y entonces ya entran en guerra y ahí los padres tienen las de perder. Siempre, siempre. Claro. Cuando tú, o sea, cuando tú hablas con estos padres, ¿no? Que van a adoptar o que acaba de llegar el bebé, ¿cómo cuidar al bebé en estos primeros días de vida, ¿no? Porque realmente para esos padres son los primeros días de vida, aunque a lo mejor el bebé tenga ya, yo qué sé, 6 meses. Claro, ellos tienen que olvidar que no son los primeros meses de vida, eso desde luego. Pero una vez que tú recibes al bebé, o sea, lo aconsejable es que estén el mayor tiempo que puedan solos en casa con papá y con mamá. Solos. Ese bebé tiene que aprender lo que es una familia, que los demás lo aprendemos en el día a día desde el minuto cero. Ellos no. Como decíamos antes, vienen con mucha desconfianza. Entonces tienen que aprender, que por supuesto los abuelos quieren verlo, pues que lo vean, que estén un ratito, pero visitas limitadas a papá y mamá, o mamá y mamá, y papá, las figuras de referencia. Si es posible, que lo metan en la cama. O sea, que esto es algo como desde el colegio de psicólogos y tal, como muy... el apego, cuando nosotros dormimos y nos tocan y nos abrazan, segregamos la oxitocina, que es la hormona del amor. Pues también por la noche. O sea, hay papás que te dicen que el niño que no duerme, que tal, y cuando se lo meten en la cama es que duermen la pierna suelta, porque ahí se sienten seguros. Y no tiene nada que ver con erotizar ni con nada de esto, tiene que ver con seguridad. O sea, cuando hablamos de apego, hablamos de seguridad. Ese niño tiene que
adquirir seguridad y le va a costar mucho tiempo. Dormir con el niño, respetar sus horarios. Por ejemplo, yo digo hablar de la adopción, o sea, evidentemente un bebé no va a saber, no lo que le digamos. Pero si nosotros tenemos en la casa pues una foto de cuando hemos ido a buscarle, de cuando era chiquitito, y de vez en cuando hacemos un comentario, en algún momento dirá, ¿y qué es eso de la adopción? Como nos puede preguntar, ¿qué es yo qué sé, un Sí, apple? sí. Pues desde ahí le vamos a ir dando esa oportunidad, pero eso es súper importante, los masajes, todo lo que sea tocarle, ¿no? Para luego la psicomotricidad, niños que les cuesta muchísimo el tacto, que no se dejan, bueno, pues empezar poco a poco. Las comidas, hay niños que no quieren comidas frías o no quieren comidas calientes o solo toman por eso, solo sólidos. Bueno, pues hay que ir respetando y poco a poco. Y no angustiarse con la comida. O sea, la comida es horroroso para las madres porque es un ansiolítico para ellas, ¿no? Entonces yo recuerdo una madre que decía, le estaba embuchando la comida y le decía al niño, me duele más a mí que a ti. Yo claro, ahí estaba como amiga, no iba a decir nada, pero no, o sea, la comida no es una cosa que le vaya a calmar. Cuando el niño tiene hambre, hay que darle de comer, cuando tiene frío hay que taparle, y esto es el principio de la comunicación, de una buena comunicación, ¿no? Entonces, estos son cuidados muy básicos, pero lo que más cuesta es decirle a la familia y a los amigos que no. Pero a mí eso me parece fundamental, fundamental. Y después cuando tienen que ir, o sea, los papás se vuelven a trabajar, siempre que se pueda, que no lleven al niño a una guardería, porque te va a costar igual una guardería que una persona que se dedique a él. O sea, el niño necesita sentirse único, mirado. Y eso lo va a hacer una persona, por supuesto, de confianza. Si hay algún abuelo que se ofrece voluntariamente, mejor que mejor. Pero que sea voluntario, no que se les imponga la crianza de los nietos, ¿no? Entonces, hay que fomentar la vinculación todo lo que se pueda, ¿no? Con el tú a tú, ¿no? En esas distancias cortas. ¿Cuáles son los tipos de familias que adoptan? Porque sí que hay, yo por lo menos en mi entorno, es verdad que hay papás que ya han tenido bebés biológicos y que lo adoptan, hay otros que han adoptado y luego han tenido bebés biológicos, hay otros que no tenían bebés y han adoptado. Cada vez se va ampliando más. O sea, hoy por hoy la familia mamá, papá y la parejita ya no es lo que era, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la mayoría de las familias heterosexuales que adoptan es porque no pueden tener hijos biológicos, ¿no? La mayoría. Pero después adoptan parejas de homosexuales, monoparentales, parejas reconstituidas, familias reconstituidas, hombres solos, mujeres solas. Bueno, hoy por hoy es algo que se está incorporando a la sociedad con muchísima naturalidad. Eh, Volviendo a un tema que a mí particularmente, como yo me dedico también a trauma, pues me resuena mucho. eh, Tenía que ver con el cerebro del bebé en el útero, ¿no? Pues, que comentábamos al principio y que a mí me había quedado ahí como el desarrollo de esa pregunta, ¿no? Pues todas esas situaciones que ha podido vivir su madre biológica, pues muchas veces, pues eso, mucho estrés o maltrato o falta de autoestima porque ha habido humillaciones o vejaciones o mucha ausencia también de vínculo con el entorno o de seguridad con el entorno, es decir, han vivido como muchísima inseguridad. Eso también en el libro entiendo que lo abordas, Claro, sí, 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 sí. desarrollas. Claro. Cuando una mujer está en una situación de estrés, ella está generando cortisol. Sí. Y el cortisol es una química que le pasa al bebé. Entonces, el cerebro es electricidad y química. Y la química se cambia, ¿no? De hecho, pues una persona que no le funciona bien el tiroides tiene que tomar tiroxina, porque esa química le compensa. Entonces, ese bebé va a estar probablemente mucho más reactivo. O sea, hay madres que espontáneamente, ya te digo, biológicas, te dicen, es que cuando estuve embarazada, pues tuve este problema, se murió no sé quién. Pues ya sabemos que eso, por supuesto que puede ser una de las causas. Por supuesto que puede ser, ¿no? Así haciendo alusión a la publicación a este bebé que has traído al mundo, eh, ¿con qué te quedarías tú del libro, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería
como un mini resumen, más allá de lo que es el resumen que siempre viene en los libros, pero Pues sí sí. esa sensación que nos puede dejar a todos los que, yo todavía no lo he terminado, pero a todos los que nos leamos el libro. Pues a ver, a mí me gustaría haber transmitido que hay que cuidar mucho a los bebés, que si cuidamos a los bebés el mundo va a cambiar, que se puede, es algo bastante barato, o sea, hoy por hoy formar a los profesionales que están con los bebés no es muy caro, que se pueden hacer muchas cosas todavía, como la lactancia materna, por ejemplo, dar el pecho a un bebé, y hay muchas cosas que se pueden hacer para que ese niño sea más feliz en el futuro, y los padres también, pero aquí hablamos del bebé. Entonces, sobre todo eso, que se pueden hacer muchas cosas y que a esos bebés hay que cuidarles y cuidarles y cuidarles mucho. Serían esas también esas características de las que hablábamos antes, ¿no? Un entorno seguro, calidez, transmisión de amor, no solamente es alimentarlos, ¿no? Sino es Claro. un techo, sino pues es achucharlos, darles esas muestras de seguridad, de tranquilidad, de sosiego, estar tranquilos cuando nos acercamos a ellos, que es muy difícil, ¿eh? Que todo es como Claro, no, siempre no, hay por que supuesto. intentarlo, es la intención, ¿no? Lo que vale No muchas pasa nada porque en un momento determinado un padre pues se desregule, pues como todos, pero de base sí que necesitan, o sea, el amor es imprescindible, pero no es lo único. Eso de que dicen el amor todo lo puede, en absoluto, veces. eso es error. Entonces hay que ser flexible, hay que ser empático, hay que ser comprensivo, hay que tener paciencia, hay que tener recursos. Entonces, bueno, pues todo eso hará que esa familia ruede muchísimo mejor. Hay que poner, yo me encuentro a veces bueno, en mi consulta, ¿no? Pues a padres que tienen esas dificultades con los hijos y a veces mi pregunta va de, pero cuando era más pequeño ayudaste a o le acompañaste a simplemente identificar qué emoción estaba sintiendo. Y es como, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, me miran así con cara extraña y me diciendo, pero ¿de qué me estás hablando? Digo, ya, porque es que igual que el niño, si tú le dices, por ejemplo, con 5 años, argumentame, el niño te va a decir, ¿y qué significa esa palabra? Porque no tiene ni idea de lo que significa argumentame. Pues lo mismo, ay, madre mía, Monse ya otra vez se nos congeló. A ver si vuelve. Lo mismo va a ocurrir después. Entonces, en este aspecto, en este ámbito, ¿qué es lo que vamos a hacer con este niño si no le hemos acompañado a verbalizar, a poner en palabras qué es lo que siente, ¿no? O sea, que tengo los puños apretados, tengo mucho calor en la cara, pues eso se llama a lo mejor, estás enfadado, estás dolido, hay algo que te ha molestado. eh, Eso es acompañar al bebé también a poner palabras, a verbalizar, al desarrollar ese neocortes, ese prefrontal que nos va a ayudar muchísimo a contrarrestar también y a elaborar esas estrategias o recursos de los que hablaba constantemente Monse, elaborar esos recursos para poder no estar dentro de la reacción, sino estar dentro de una respuesta conveniente. No sé si ahora, otra vez, muy bien. Es que se me pone en modo avión solo, no sé por qué. Ah, Debe bueno, ser no sí, sé. ¿no? Bueno, en cualquier caso, estaba diciendo que el acompañar a esos niños pequeños y bueno, si son bebés de meses, pues a lo mejor es simplemente acunarlos, ¿no? Darles esa tranquilidad, esa seguridad, ese calorcito, Pero eso que decías es súper importante, el ponerle palabras. O sea, palabras. Sí, un es lo que bebé no estaba sabe qué le pasa. Entonces la mamá le dice, ay, mi niño que está enfadado, que tiene hambre, qué rico. Y el niño va entendiendo. Un niño que viene con una historia en donde eso no ha sido, va a tardar más tiempo en aprenderlo, pero los padres son correguladores y es diciendo. el córtex externo Sí. el que les ayuda, ¿no? a todo eso, a Mm. poner palabras donde ellos... Hay una autora, Eva Giberti, que dice que los padres adoptivos tienen que poner palabras allí donde los biológicos ponen cromosomas, ¿no? Y me parece. Ah, qué bonito. Pues yo diría que eso también se aplica a los biológicos, ¿eh? Se aplica a los biológicos, que los biológicos ya comentaban el ejemplo que a veces cuando les pregunto es como, me estás hablando de Marte, porque no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Digo, bueno, es que es normal. Entonces, ahora mismo tu hijo no tiene por qué saber qué es lo que le está ocurriendo y tampoco te lo va a contar, porque entre otras cosas es que tampoco sabe muy bien.
Y si no sabe muy bien, pues hay que acompañarle a verbalizar eso de alguna manera. Y luego, después de verbalizarlo, a integrarlo, asimilarlo, aceptarlo y a ver qué hacemos a nivel ya de recursos, qué hacemos con ello. Pero si ni siquiera, es como si no tenemos diagnóstico, pues da lo mismo el tratamiento que pongamos, porque puede Claro, sí, funcionar o sí. no. O como Alicia en el País de las Maravillas, que le preguntaba al gato, ¿y qué camino tomo? ¿Pero dónde quieres ir? Pues no lo sé, pues entonces, ¿qué más da el camino que tomes, no? Bueno, pues, eh, Monse, agradecidísima de verdad que hayas estado con nosotros para presentar este bebé en la psicología del bebé Un placer. adoptado, a este bebé nuevo que ha nacido, de todo tu trabajo, de todo de toda tu experiencia, de todo tu saber hacer, de tantísimos años de conocimiento y aplicación. Deseo también de corazón que todas estas familias puedan acercarse a tu libro y saber más y prepararse mejor. Independientemente también de que sean padres adoptantes o no, yo creo que es fundamental para cualquier padre saber qué es lo que puede ocurrir Ujú. en un bebé, en el cerebro de un bebé, mientras estamos embarazadas, y no solamente es la persona embarazada, sino también el El entorno, entorno. ¿no? La familia, la pareja, los amigos, qué imagen estamos trasladando, cómo nos portamos con esa persona, qué energía es la que estamos moviendo en ese campo. Pues muchísimas gracias y ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras, Concha. Pues yo muchas veces. Muy bien. Te volveremos a tener aquí prontito, Monse, y ya sabéis, a todos aquellos que nos hayáis acompañado esta tarde, y que luego yo sé que hay muchos que vais a estar en diferido, que lo vais a ver ya grabado, que todas las preguntas que vosotros tengáis, pues tanto Monse la pastora como yo, os responderemos encantadísimas a través de mensajes privados. Y bueno, pues que quedamos a vuestra disposición. Gracias, Monse, Muchas gracias a todos. gracias a todos. Besos. Chao. Adiós. Adiós.